Llevo más de una semana, hermanos, pensando en hablar de este tema. El Salmo capítulo 22. Estamos saludando también a los hermanos y amigos que están conectados al Facebook. Y bienvenidos todos esta mañana a esta valiosa escuela dominical. Dice el Salmo 22, el verso 6 en adelante: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: comendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. A ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto de saco de vigor, como un tiesto se secó de vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Gracias, hermano. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Bendito el nombre del Señor. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido. Aún anunciarán que él hizo esto. Aleluya. Vamos a dar, hermanos, una breve mirada al Calvario. Así le voy a titular esta mañana a este tema. Una breve mirada al Calvario. Este tema, la semana de renovación me dejó con los apuntes del tema y quiero entonces tomar parte de esos apuntes, pensando en lo que dijo el profeta Isaías, que son tanto el Salmo 22 como el profeta Isaías, son los textos que tienen una descripción más clara de lo que en el Calvario sucedió. El texto empieza con una pregunta, el Salmo 53, y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y habla del brazo. Simbólicamente, ese brazo habla de Jesucristo. Pero habla de ese brazo que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, el escritor lo ve sin hermosura, sin atractivo, para ser deseado. Antes dice: despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, y experimentado en quebrantos, y escondimos de él el rostro, y no le estimamos. Pero dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero vuelve y plantea la situación lastimera del hombre diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y vuelve al Calvario. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Bendito el nombre del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado,
y su generación, ¿quién la contará? Habla de una generación incontable. Bendito el nombre del Señor. Y porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido, dice él. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. El linaje de Cristo está esta mañana aquí. Por eso la iglesia puede alabar con libertad. Es un linaje santo, es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice que vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. El fruto de la aflicción. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y por qué me llama la atención y por qué le he dado tanta... Se ha quedado como en mi mente, me ha bloqueado allí? Porque mirar el Calvario trae a la iglesia no solo una visión clara de lo que sucedió, sino que puede traer convicción a la iglesia. Una convicción de lo que somos hoy, de lo que eso puede ser nuestra vida espiritual. Estar convencido de los beneficios que nos trae poder mirar no solo al monte Calvario, sino el sacrificio que allí se efectuó. Porque mire, hay 3 montes en Jerusalén o alrededor de Jerusalén. Se habla del monte Sión, que en hebreo significa que da el sol, monte alto, 770 y tantos metros de altura, y allí se ubicaron fortalezas en el tiempo antiguo. Josué estuvo allí. Fue una fortaleza, esa ciudad que construyó en tiempo antiguo el reinado de David y Salomón. Pero está también el monte Moria, que para el pueblo tenía gran significado. Y en ese monte sucedieron cosas extraordinarias.
porque ese monte se identifica y de alguna manera es profético, hablando de lo que en el Calvario sucedería. Porque Dios se proveerá de cordero. Bendito el nombre del Señor. Y está el monte Gólgota, o el monte Calvario, también conocido como monte Calvario, que en arameo sería el monte de la calavera. Eso de por sí habla de un símbolo de muerte. Tiene una altura similar a los otros dos, pero se conoce como la colina del Calvario, que significa lugar de la calavera. Aunque el nombre procede, hermanos, de la forma que tenía la montaña, de una calavera o de un cráneo. Pero eso nos lleva a pensar también y a tener la descripción de que allí fue donde murió no Dios, sino el Hijo de Dios. Allí fue crucificado. Allí se hizo el más grande sacrificio. Allí se escuchó una de las frases que debe estar en la mente de los cristianos. Allí se dijo: consumado es. En otras palabras, ya está hecho. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el Mesías es el Redentor. Allí no solo llegó la humillación del Mesías, sino que llegó la gran victoria para el mundo entero. Se libró allí la más grande batalla. Bendito el nombre del Señor. El primero y el último, el alfa y la omega, porque así se identificó el Señor cuando se le apareciera a Juan. Le dice: pero he aquí que estuve muerto. Pero la Biblia dice que se levantó suelto los dolores de la muerte. Fue en ese monte donde Jesús entró y entregó su vida como el Cordero de Dios en favor de toda la humanidad. Pero cuando uno le da una breve mirada a ese monte, porque habría que interiorizar mucho en ello, lo que uno puede ver es que en ese lugar de la calavera, como su nombre lo indica, un lugar tormentoso, un lugar trágico, un lugar de muerte, un lugar de final y de muchas cosas más, muchos calificativos pudieran dársele. Nosotros podemos fijar nuestros ojos en aquel lugar y ver el más grande sacrificio de amor hecho nunca jamás. Nunca jamás se hizo algo tan extraordinario y de tal magnitud. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibiesen la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero vino Cristo y murió, y una herencia para la iglesia se desató. Por eso nunca ha habido ni habrá muerte igual. No habrá sacrificio igual. Pero uno puede ver que allí se manifestó la justicia de Dios, la reconciliación de dos pueblos. Bendito el nombre del Señor. La reconciliación nuestra con Dios. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y que se dice: de modo que si alguno está en Cristo, según a los Corintios capítulo 7 verso 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero el Calvario nos plantea que allí se gestó el perdón de los pecados. Porque recuerde que se ofrecía la grosura, el humo subía a la presencia del Señor. Y no se habla tanto de perdón, se habla de que eran cubiertos los pecados al rociar la sangre. Y subía el humo, y entonces Dios decía: un inocente murió. Y Dios aceptaba el sacrificio por el pecado. Y se apaciguaba su ira, porque lo que le produce el pecado a Dios es ira. Pero Cristo lo hizo. Isaías 53 verso 5, en medio de ese momento tormentoso que él plantea a través del profeta, dice:
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Colosenses 2:13 dice, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De allí que ya no te pueden recordar los pecados pasados, porque Cristo los llevó, los enclavó en la cruz. Esa mirada al Calvario hace que alguien que todavía siga atormentado por pecados pasados, que no le dejan vivir una vida cristiana clara, que no le dejan vivir una vida cristiana tranquila en el buen sentido espiritual, debe mirar al Calvario. Quienes te acusaban fueron enclavados y exhibidos públicamente, y Cristo llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Se ve las sanidades. A través del Calvario podemos ver la sanidad divina, que para algunos es tan extraño, porque hay quienes ya no creen en la sanidad divina. Hay quienes ya no creen que Cristo puede sanar el cuerpo enfermo, porque creen que hay tanto impedimento y que el Dios de ese tiempo ya como que no se manifiesta. Tenga en cuenta que fue y llevó las enfermedades allá al Calvario y allá las colgó, pero Él se levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte, y subió en victoria. Así que llevó tus enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor. Hasta el Calvario, hermanos, llegó no solo ello, sino que en esa breve mirada que usted debe hacer al Calvario, debe ver sus sanidades físicas, pero también milagros de sanidad espiritual. Yo le invito a mirar un poquito al Calvario, no para volverse y llorar por lo que allí se efectuó, sino para dar gloria al que vive por los siglos de los siglos. Porque hay quienes lloran por el que fue al Calvario, pero no lo hizo para que lloráramos, lo hizo para que fuéramos victoriosos. No llores tanto por el Calvario, gózate de lo que allí se efectuó, porque la gran victoria la trajo el Calvario, el sacrificio del Calvario.
Y había algo que tenía al pueblo bloqueado. Cuando usted mira el Calvario plantea allí como una cortina que posiblemente se va a abrir, pero a través del Calvario lo que yo puedo ver es una libre entrada, un acceso directo a la presencia de Dios, una vida dada por Dios, por el Espíritu Santo, porque el templo seguía tal cual y como estaba. Moisés hizo unas grandes cortinas que se pusieron para separar dos lugares extraordinarios y especiales, y había entonces cierta forma exclusiva, porque estaba el pueblo llegaba hasta el atrio, bendito el nombre del Señor, y allí podía estar el pueblo y visualizar de alguna manera la nube que se posaba sobre el monte, eso, o sobre el techo, o sobre la cubierta del templo y del lugar santísimo, pero se decía, no pueden entrar para que la presencia del Señor no los mate. Había un lugar donde solo podía entrar el sacerdote, y los levitas entraban hasta el atrio exterior, y allí estaba el atrio interior donde entraba el sacerdote y entraban a ofrecer los sacrificios, bendito el nombre del Señor. Pero había el otro lugar, el lugar interior. Tenía una cortina la cual era difícil de romper. Se habla de muchas yuntas de bueyes las cuales no podían romper la cortina, pero lo que se efectuó en el Calvario fue una libre entrada al lugar santísimo. Eso indica acceso directo a la presencia del Señor. Eso indica que ya no hay tanto trámite para entrar. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, un hombre y una mujer que se dispongan para tener entrada libre a la presencia del Señor. Con un clamor puedes entrar a la presencia del Señor. Lo que sucedió fue que en el momento en el que en el Calvario sucediera la muerte de Jesucristo, allí empezaron a abrirse los caminos. Recuerde, las tumbas se abrieron dando resurrección. Eso indica que la vida empezaba a funcionar de una manera extraordinaria. Pero no solo se abrieron los sepulcros, sino que el cielo cerró sus ojos, la lumbrera mayor cerró sus ojos, el sol se oscureció, bendito el nombre del Señor, y el velo del templo se abrió de arriba abajo. Lo normal era que se abriera de abajo hacia arriba, pero la presencia del Señor vino y rompió el velo, diciendo que esto se abrió desde los mismos cielos. No lo abrió nadie en la tierra, lo abrió la presencia del Señor. Libre acceso. Hay entrada a la presencia del Señor. La culpa de que hoy tengamos espacios tan extraordinarios se originó allá en el Calvario, porque el pueblo llegaba hasta el atrio. La Biblia sí dice que alababan, pero llegaban solo hasta ese atrio. Traían los sacrificios, los encargados salían, tomaban de ellos el sacrificio, entraban, tenían que lavarse, y había cantidad de cosas que ellos hacían y volvían al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor llamaba a un hombre. Cada año podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar, y él entraba con unas pequeñas campanillas que tenía su vestido. Las campanillas eran porque el hombre no sabía si estaba diestro
puntos delante de Dios. Él sabía que debía limpiarse, pero él no sabía si la presencia del Señor lo mataba. Entonces lo que sucede es que él entraba allá. De alguna manera podía entrar a la presencia del Señor, y cuando él entraba, el pueblo se quedaba esperando afuera, porque el pueblo se gozaba o podía también llorar por la muerte del sumo sacerdote. Si entraba y de pronto allá lo mataba la presencia del Señor, entonces las campanillas no sonaban, pero había un momento donde se decía: la presencia del Señor lo aceptó. Y lo que él hacía era danzar en la presencia del Señor, y danzaba en la presencia del Señor, pero era un uso exclusivo del sumo sacerdote, porque no había otro que pudiera entrar. La Biblia dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Podemos entrar. La iglesia danza porque se abrió el camino. La iglesia alaba no porque ve, porque siente la presencia del Señor. Es que alaba porque el camino está abierto. Oh, gloria a Dios. Podemos acercarnos confiadamente y con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice la carta a los Hebreos: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso habla de la santidad, eso habla de nuestra mentalidad, eso habla de nuestra conducta delante de Dios. Pero entramos a su presencia y tenemos libre entrada. Que alguien alabe al Señor. Oh, que alguien alabe al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay muchas cosas que puedo ver en el Calvario. ¿No ha dejado usted volar la mente pensando en el Calvario? Se puede ver y es notable que allí se cumplieron cantidad de promesas. Cantidad de promesas. Cientos de años de historia. Cientos de profecías se cumplieron en el Calvario. La promesa de Dios para su pueblo, lo tan esperado por el pueblo. Isaías 52, verso 8 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Se hizo presente el hacedor de todas las cosas, el creador de la existencia humana, el Salvador, el gran campeón de la historia. No del Gólgota solamente, es el hacedor de grandes maravillas, es el Dios de Israel, es el creador de todas las cosas. Cantidad de personajes que llegaron al Calvario. Me llama la atención que al Calvario o al Gólgota hay un grupo de personajes que llegan hasta ese lugar. El Salmo 22 nos plantea muchos de esos personajes. Personajes hipócritas, personajes con conductas de animales, personajes que juzgaron, personajes que lo único que hacían era injuria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aunque el centro de interés en esto es Jesús y lo que Él hizo, hasta allá llegaron algunos personajes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Simón de Cirene, en ese Lucas
que nos plantea esa historia, porque Lucas plantea de una manera tan clara en esos capítulos, o ese capítulo número 23, plantea lo que allí en el Calvario pasó. Hasta allí llegó un hombre llamado Simón de Cirene, quien prestó un servicio al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fue un hombre que no tenía planeado, pero al Calvario llega el que sirve al Señor. Debe darse una pasadita por el Calvario, una pasadita para ver lo que allí pasó, lo que sucedió en el Calvario. Hasta el Calvario llegaron las madres que lloran, que hacían llanto por lo que allí estaba pasando, pero tenían muy en su mente a sus hijos. Allí estaba la madre de Jesús y otras madres estaban allí. Y Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Verso 28: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pero hasta allí llegaron las madres que claman por sus hijos, que sufren por sus hijos, que incesantemente lloran pidiendo misericordia. Pero allí está el que vela por nuestros hijos, allá en el Calvario. Tan extraordinario es que no solo por los que tienen madre o padre, sino que también vela por los huérfanos y vela por las viudas. Hasta allá llegó, hasta el Calvario llegaron también los legionarios, los que ofrecen distracción, los que se convierten en verdugos y que no se sacian de ser verdugos, porque era tanto su deseo de seguirle castigando y de seguirle insultando y de seguir sajando sus carnes, que la Biblia dice que le trajeron un brebaje, le trajeron vinagre con hiel, y dice que eso es como la especie de un anestésico que le permitía como un poco más de resistencia, porque aunque sentía los golpes, iba a mitigar un poco el dolor, o sea, para que durara más. Pero hasta allí llegaron los crueles. Esa persona cruel, castigadora, debe pasar por el Calvario, mirar el Calvario y mirar lo que allí se sucedió, porque por ellos también murió. Pasaron los que blasfemaban, se encomendó a Dios que le libre Él. A otros puede salvar, pero Él mismo no se salva. Y le decían: sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Hasta allí llegaron los escribas
que se burlaban, llegaron hasta el Calvario. O sea que si ha blasfemado contra Dios, hasta allá llegaron los blasfemos también. Y pudieron ver el sacrificio del Calvario. Pero hasta allá llegaron también los que se burlan, los que hacen mofa. Y hubo también unos ladrones que le injuriaban. Llegaron hasta el Calvario y alcanzaron misericordia. Pero hasta allá llegó el peor enemigo de los hombres. Hasta allá llegó la muerte también. Y llegó engañada, porque terminado con Jesús. Primera a los Corintios 2, verso 7 dice: mas hablamos sabiduría a los que han alcanzado sabiduría, sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. Era el plan secreto, la sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por esto digo, hermanos, como lo dijera el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el verso 50: esto digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Y la palabra que se escuchó en el Calvario, allí se escuchó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Cristo Jesús, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Allá llegó la muerte, pero se logró una gran victoria por encima de la muerte. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, porque realmente el pecado es muerte. La Biblia cataloga al pecador como un muerto en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Hasta allí llegó la muerte, pero el que es la vida le venció, porque cuando llegaba el cuerpo tambaleante de Jesús, lo que iba allí era la vida eterna. Estaba agonizante, pero es el dueño de la vida, el dador de la vida, el que sostiene toda existencia, el que sopló en la nariz del primer hombre la vida y le dio vida en abundancia. Es el mismo que fue al Calvario en una forma visible, en una forma
presente y tangible. Él es la vida. Tomás se preguntó: ¿y quién es Él para que podamos seguirle? O no sabemos a dónde va, no sabemos quién es Él. Él le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se turbe tu corazón, no tenga miedo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando yo puedo mirar el Calvario, lo que veo es la conexión directa de una iglesia victoriosa. Porque la presencia del Señor descendía de tiempo en tiempo. Los profetas no gozaron de esto. Ellos tenían la unción y habían sido ungidos por Dios, separados, y ansiaban la presencia de Dios. Pero cuando Dios quería transmitir algo a su pueblo, lo decía, los profetas entraban en trance, la presencia del Señor caía sobre ellos, decían lo que tenía que decir y la presencia del Señor se iba. El pueblo venía y expectante esperaban alrededor de la tienda. Algunos comentaristas dicen que había fiesta en el pueblo alrededor de la tienda y veían que se posaba la nube y ellos hacían fiesta porque la nube había descendido y la presencia del Señor se había mostrado, que estaba con el pueblo, que estaba en el pueblo. Pero a la iglesia no le sucede así, porque el velo se rompió y dice que la presencia del Señor fluye sobre la iglesia. Además, Jesús no dijo que vendría de tiempo en tiempo. Él dijo: les enviaré el Consolador para que esté con vosotros, no para unos momentos, para que esté con vosotros para siempre. Ahora estoy con ustedes, pero entonces estaré dentro de ustedes. Y el día del Pentecostés fluyó de una manera extraordinaria y no ha dejado de fluir sobre la iglesia. La iglesia es victoriosa porque tiene una conexión con el cielo, la cual se abrió desde allá del Calvario, porque los cielos abrieron esa conexión. Pero allí se puede ver que aunque en el monte que indica muerte expiró alguien, esa figura de cráneo, pero fue allí donde dio la historia. Dio la historia en dos. Por lo tanto se dice antes de Cristo y después de Cristo. Se habla de un ministerio de muerte, pero después un ministerio de gracia. Se habla de la ley escrita en tablas, pero se habla de una ley escrita en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se habla de una gran diferencia. Bendito el nombre del Señor. Por eso es impresionante poder mirar al Calvario, porque si alguien no puede entender lo que allí sucedió, vano es, hermano, el no entender que allí fue donde se gestó todo. El cielo ya lo traía, ya la mente de Cristo traía todo planeado, pero fue el escenario donde se presentó lo que a nosotros nos tiene hoy aquí, lo que estamos aquí
aquí no estamos porque seamos buenos, no estamos por ser inteligentes, aunque la Biblia dice que es el principio de la sabiduría. No estamos aquí porque seamos fuertes, estamos aquí porque en el Calvario se hizo algo, porque allá sucedió lo más extraordinario. Aquí está el que vivió esclavo por los vicios, aquí está el que vivió que no era una persona deseable, pero Cristo nos hizo aceptos en el amado, nos dio un nombre, nos dio un estatus, nos puso en lugares celestiales con Cristo. Eso se dio en el Calvario. Por eso cada vez que se hable de esto, gócese, alégrese en el Señor. No se plantee un escenario de tristeza. Plantéese un escenario de gozo. Bendito el nombre del Señor. Los antiguos y los ángeles, ellos parece ser que visualizaban algo. Por eso los ángeles cantaron allá en ese Lucas capítulo 2. Ellos cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra al que haga su voluntad. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles lo hicieron. Una corte de ángeles adoró al Señor de una manera extraordinaria. Pero aquel que pudo entender y aquel que pudo visualizarlo allá en el Calvario, pudieron entenderlo. Ellos no sabían de pronto la historia como nosotros la sabemos, pero sí supieron que el profeta Isaías había dicho, y el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso fue lo que el apóstol les recordó, y desde allí no cesó de fluir el espíritu, fluir el espíritu. Si hoy usted habla en lenguas, es porque Dios a través del profeta Isaías dijo: le voy a enseñar, ya no por medio de otras personas, lo voy a hacer de tal manera que no haya quien les esté traduciendo, quien les esté diciendo: me le voy a meter el corazón, le voy a hablar en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. La iglesia habla en lenguas producto del Calvario, pero la iglesia se mantiene en el espíritu, también producto del Calvario. Allí se abrió la fuente, el cuerpo de Cristo abrió la historia para que hoy usted y yo podamos disfrutar. Yo quiero invitarle para que le adore por un momento, porque el Calvario nos da una visión, no para llorar al que murió en el Calvario, sino para el que se levantó al tercer día, glorioso, poderoso, y vive por siempre, por los siglos de los siglos, y vive y se hace presente en su iglesia, que le adora, que le exalta, mientras Él suministra dones, mientras Él sana a los enfermos, mientras Él salva a los pecadores. Aleluya. Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A través de ese Calvario hay dones. Esté de pie, por favor. Yo le voy a invitar para que lo adore por un momento y visualice la obra del Calvario en su vida. Porque puede ser lleno del Espíritu Santo. Porque el velo se abrió.
porque puede recibir sanidad, porque llevó nuestras enfermedades. Oh, aleluya. Puede recibir beneficios extraordinarios de parte de Él esta mañana. El Calvario no es muerte. El Calvario trae vida. El Calvario trae transformación. El Calvario trae liberación. El Calvario trae eterna salvación. Por eso, consumado es. Oh, aleluya. 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 Esta salvación no fue comprada con oro, no fue comprada con plata, ni con perlas preciosas. La salvación fue comprada con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Una salvación tan grande, extraordinaria salvación. Uta Mahala Basaya. Iba Bahaya Basaya. Santo. Gócese, gócese. Hay victoria sobre las enfermedades. Hay victoria sobre el problema. Hay victoria sobre la crisis. Hay victoria en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se caen yugos. Aleluya. 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 Tenga esa breve visión allí. Visualícelo en su vida. Porque el efecto del Calvario está vigente. El nombre de Jesús trae todo el efecto del Calvario sobre su vida. Por el Calvario tiene efecto el bautismo. Porque la sangre de Cristo se hace vigente en la invocación del nombre de Jesús. Por ese sacrificio ya no hay que matar corderitos, porque el sacrificio fue perfecto, hecho una vez para siempre. Aleluya. Desde una pasadita esta mañana
por el Calvario para que en su vida haya un antes y un después. Para que pueda decir: antes de mirar estaba enfermo, antes de mirar vivía crisis, antes de mirar no era lleno del Espíritu Santo, antes de mirar el Calvario no podía sentir la presencia del Señor. Pero míralo por la fe y serás sano y serás transformado y tendrás victorias en tu vida. Y habrá una transformación absoluta. Oh, aleluya. Yo le voy a invitar, hermano, para dar gracias a Jesús por su sacrificio. Le voy a invitar a levantar su mano al cielo. Algunos vendrán al altar a dar gracias, otros lo harán en su silla. Pero le voy a invitar a dar gracias. Usted decidirá dónde lo hace. Pero vamos a cantar esa canción, gracias. Y si usted siente darle libertad al Espíritu, hágale. Y entre en contacto. Porque el problema nuestro es que nos volvemos indiferentes y evitamos el contacto con Dios. Pero si usted entiende que Él dice: estoy a la puerta y llamo, podrá cenar con Él y Él con usted. Aleluya.
Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado